Hoy estudiaremos el capítulo 15 del libro de los Hechos. Acompáñennos. Si bien a lo largo del Nuevo Testamento tenemos muchas indicaciones y directivas del Ruach HaKodesh, dadas por conducto a los apóstoles. Es en el libro de los Hechos donde podemos ver parte del tratamiento dada a las nuevas congregaciones. Uno de estos es el capítulo 15. Nos relata un evento de suma importancia, el cual fue generado por algunos miembros del naciente camino. Estos, provenientes del fariseísmo más ortodoxos, pretendieron aplicar las reglas de conversión a los gentiles usadas por el judaísmo hasta aquellos días. Pero luego, en lugar de transmitir cuestiones teóricas o históricas, veamos qué nos dice la propia Escritura. Recordemos que son las Sagradas Escrituras nuestra única fuente de verdad y a ellas me remito. La cuestión comienza así. Hechos, capítulo 15, versículo 1. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no se circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Lo primero que deseo establecer es esto. No importa quiénes hayan sido los que pretendían transmitir esta enseñanza. No es correcto. La salvación es una cuestión de fe. No requiere ningún tipo de acto, ni siquiera el bautismo. Circuncidarse sería un obrar, un hacer, y la salvación es por fe. Por lo que desde el vamos la cuestión está mal. Por ello, si alguien en estos tiempos les dice que para ser salvo es necesaria tal cosa, o disfrazarse de algo que usted no es, adquirir una cultura que no es la suya, hablar un idioma que no es el que le enseñó su madre, etc., le está mintiendo. Versículo 2. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén, y algunos otros de ellos, a los apóstoles y a los ancianos, para tratar esta cuestión. Un punto importante es que esto ocurre alrededor del año 50, unos 17 años después de la resurrección y ascensión de Yeshua. ¿Esto qué nos indica? Que pasamos casi 2 décadas sin que esta discusión hubiese estado presente. Entonces la pregunta sería, ¿qué genera ahora este debate? ¿Por qué ahora se discute esto? Lo que ocurrió fue que casi unos 10 años antes ha comenzado la conversión de los gentiles, de la cual tenemos en la primera narración con Cornelio y toda su casa. Junto con esto, el ingreso de los gentiles en la comunidad naciente ha ido creciendo. Pero para poder entender lo que ocurrió es preciso que el oyente se despoje de su realidad y que trate de pensar un poco estas cosas fuera del marco de lo que conoce. Digo esto porque la mayoría provienen de grupos cristianos, evangélicos o católicos y tienen ya una mente formada. Muchas veces pensamos que las cosas siempre fueron como ahora. Pero este crecimiento de los gentiles presentes en la nueva fe no ocurre en forma aislada, sino que se da en el marco de un grupo religioso nuevo, que nace dentro del judaísmo, como una de las tantas sectas que hasta este tiempo existían. Lo explico de otra forma. Los creyentes en Yeshua no aparecen por generación espontánea brotando debajo de los arbustos, sino que son personas que reciben la buena nueva de parte de los judíos, los cuales durante toda su vida han tenido una forma de religión, han tenido formas de hacer las cosas, doctrinas, que les han sido inculcadas desde niño. Y muchos de los que han sido hasta ese momento instructores del pueblo judío. No se trata de pastores improvisados que leyeron 4 o 5 estudios y salieron a inventar una religión. Muchos de ellos son personas que se dedicaron su vida a servir al Dios de Israel y por ello fueron escogidos. Los miembros de la comunidad del creyente naciente no surgen de la nada.
no surgen espontáneamente de debajo de las palmeras. Se trata de personas alcanzadas por los apóstoles y primeros discípulos, todos ellos judíos, muchos de ellos practicantes de alguna de las diferentes formas religiosas existentes, los saduceos, fariseos, escribas, etc. Los primeros creyentes no llegan vacíos o desprovistos de todo pensamiento. En este sentido, debemos entender que se trata de personas que creían en el Dios de Israel porque eran judíos, habían sido circuncidados y conocían los beneficios de guardar los mandamientos de Dios y los peligros de la desobediencia. Por otro lado, tenían una concepción acerca del mundo y de sus habitantes. No desconocían la existencia de los gentiles. Sé que esto que acabo de decir puede resultar una tontería, pero es más tonta la posición de pretender entender los eventos del primer siglo con pensamientos occidentales del siglo XXI. Para que quede claro, existía una relación religiosa entre los judíos y los gentiles. En esta, muchos de los judíos consideraban que los gentiles que deseaban adorar al Dios de Israel debían adoptar las mismas costumbres que habían adoptado ellos como pueblo durante siglos. ¿Y cómo podía ser de otra manera? Es casi vergonzoso tener que explicar estas cosas. Pero si no se entiende que los nuevos creyentes en el Mesías de Israel se estaban insertando en una forma de pensamiento, de religión, de fe, que no les era conocida ni propia, nunca se va a comprender lo que pasó. Lo expondré de otra forma. Salen al mundo a predicar al Dios y al Mesías de Israel unos judíos religiosos que han observado durante toda su vida una forma de vida, una forma de religión, una creencia, un pensamiento. Esto es muy sencillo de entender que la gran mayoría de ellos pensaría que el nuevo creyente debían adoptar toda esa forma de vida que ellos tenían. Es más, el hecho de que hayan pasado casi 20 años del ascenso de nuestro Señor y que esto jamás se haya planteado, indica que los dirigentes de Jerusalén pensaban que los nuevos miembros se irían adoptando a las costumbres y formas de vida de ellos. ¿Cómo lo puedo probar? Por la sencilla razón de que fue eso lo que siempre se hizo. Las personas que deseaban convertirse al judaísmo, y debemos recordar que la secta de los nazarenos era considerada una secta más de los judíos, por un proceso gradual de conversión, en el cual paulatinamente aprendían los rudimentos de la religión y daban pasos firmes en su conversión. Uno de los pasos, por supuesto, era la circuncisión, obligatoria para pertenecer en una forma definitiva al cuerpo de los creyentes judíos. Entonces nuevamente pregunto, ¿cómo se le puede ocurrir que los discípulos y seguidores de Yeshua, que durante toda su vida habían manejado una forma determinada, ahora lo habrían de una forma diferente? ¿Acaso por qué cree usted que fue necesario un concilio con todos los líderes para llegar a una resolución? Y dentro de los diferentes grupos que lideraba la Casa de Judá existían diferentes visiones acerca de lo que se debía exigir como diferentes pasos de conversión. Pues en los algunos casos se exigía la circuncisión simple y en otros la llamada circuncisión completa, la cual es diferente en cuanto al grado de intervención en el cuerpo del hombre. Por otro lado, otro punto a tener en cuenta es el referido aprendizaje de los mandamientos, disposiciones, costumbres e historia que todo converso debía saber. Para ello era necesario que el nuevo converso asistiese a lo que hoy y pido que se tenga consideración con la comparación, se llamaría discipulado, una serie de aprendizaje que, conociendo nuestra propia experiencia, nunca finaliza, porque si algo nos enseña el ciclo de la Torá, es que nunca terminamos de aprender este hermoso camino. ¿Y dónde aprendería el nuevo converso todas estas cuestiones? ¡Qué novedad! ¡Qué descubrimiento! Sí, en las sinagogas, por supuesto.
¿Acaso alguien cree que quien se injertaba en el cuerpo de la casa de Judá lo hacía de un día para el otro haciendo una oración vacía frente a un púlpito? No. El pagano, el gentil, el que antes estaba inclinado a los ídolos, tenía la noble tarea de ponerse al día con las escrituras que se desprende. Continuemos con los siguientes versículos. Verso 3. Ellos, pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Hasta aquí veníamos bien, pero verso 5. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Aquí el versículo nos brinda bastante información para el que desee pensar un poco. Veamos. ¿Quiénes son los que hicieron la objeción? ¿Fueron todos los judíos? ¿Todos los fariseos? La respuesta es no, no todos, sino algunos. ¿A qué grupo religioso pertenecían? Algunos de la rama del fariseísmo, los que nos indica que otros fariseos que provenían de escuelas diferentes pensaban de otra forma. ¿Cuál era la situación religiosa de estas personas? Habían creído, seguían perteneciendo o adhiriendo postulados del fariseísmo. ¿Cuáles eran sus propuestas con respecto a los gentiles? Que se circunciden y que guarden la ley de Moisés. ¿Estos eran cualquier persona? ¿Eran simples asistentes a las reuniones? No. Es evidente que tenían alguna preeminencia, por lo que sus voces fueron tomadas en cuenta. Aquí deseo hacer un pequeño alto y, si bien no daré una cátedra de la historia, es preciso que el nuevo creyente sepa algunas cosas. El partido de los fariseos no era un grupo homogéneo de pensamiento. O sea, no todos los fariseos pensaban y se conducían de la misma manera. Es importante conocer esto. En la misma forma en que en la actualidad todos los cristianos no son iguales, los fariseos de aquella época tampoco lo eran. ¿Acaso alguien piensa que todos los cultos de aquellos que creen en Jesús y leen la Reina Valera son todos iguales? Los adventistas hacen sus reuniones los días sábados, la mayoría del resto los domingos. Los pentecostales hacen hincapié en hablar en lenguas y sus cultos muchas veces se transforman en vocerías que no se puede comprender. Por otro lado, los bautistas tienen diferentes ramas, algunas con tantas diferencias parecen ser de orígenes diferentes. Por supuesto que cuando llegan las llamadas raíces hebreas, las diferencias que traen de su historia personal se ven palpables. Con el tiempo se va creando ese hombre nuevo del cual nos habla Efesios 2:15. Pero este proceso nunca es instantáneo. Volviendo a los fariseos, bien sabido es de la existencia de la línea de Gilel y la de Shammai, de la cual he escrito en otros textos. Pero sin ir al extremo de ponerme a explicar las diferencias entre cada escuela, puedo decir que entre los fariseos existían varias clases. Como sé que en el mundo de las llamadas raíces hebreas existen muchos improvisados, el cual lee dos cositas sueltas en internet y se presta enseguida como maestro al mundo, los diferentes tipos de fariseos que exponen surgen del excelente libro de Joseph Klausner, Jesús de Nazaret, capítulo 1, Condiciones políticas. Este autor judío expone que había fariseos quietistas, se limitaban a la interpretación de la Torá y hacían de la sumisión la base de sus vidas. Fariseos celotes, fariseos extremistas y activos, añadían a su devoción por la Torá la obligación de defenderla con la espada. Fariseos modernos,
no se oponían a la intervención en los asuntos políticos, pero que compartían que todo tiene su tiempo. Eclesiastés 3:1. He decidido citar directamente a Klaus Schner porque sé con qué bueyes aramos. Sé que hay muchos improvisados en internet que jamás leyó un libro, pero que con 2 estudios de internet y un videíto se alza como el gran maestro del Sanedrín. Estas diferentes clases de personas fariseas necesariamente condujo a que cuando ingresaban al camino de Yeshua dieran su impronta, su forma de ver las cosas, unida necesariamente a lo que en su respectiva escuela habían aprendido. Sigamos adelante. Verso 6. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Como puede verse, se trató de una cuestión de suma importancia. La trascendencia de la voz de estas personas se hace evidente ante el hecho de que los apóstoles y los ancianos se reúnen para dar una postura al respecto. Verso 7. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: Varones hermanos, vosotros sabéis ya hace algún tiempo que Dios escogió a los gentiles, oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. Este versículo nos indica al menos 2 cosas. Un debate importante en el grupo, la autoridad de Pedro, pues su voz es reconocida sobre los demás. Y un detalle no menor es que se presenta como prueba de la fuerza de su argumentación el hecho de haber sido comisionado por el mismo Ruach HaKodesh para acercarse a los gentiles. O sea, Pedro tiene como respaldos de su opinión la comisión que el propio Espíritu Santo le ha dado en su momento. Verso 8. Y Dios, que conoce los corazones, le dio testimonio, dándole el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Ahora Pedro presenta el argumento que los gentiles han sido considerados por Dios mismo como iguales a lo de la casa de Judá. Verso 9. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. En este versículo establece un punto fundamental, la purificación por fe. Esto no es casual, es la reafirmación de la salvación por fe, pues debemos pensar que el ser humano alejado de Dios se encuentra en una impureza espiritual permanente. Sin embargo, limpio por la bendita sangre derramada del Hijo de Dios, el hombre adquiere la verdadera pureza espiritual que ningún sacrificio animal o humano podría conseguir. Verso 10. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Este versículo me lleva a preguntarme una cuestión importante. ¿Cuál es el yugo que no han podido llevar? ¿Es la observancia de los mandamientos? Evidentemente no, por cuanto muchos son los ejemplos a lo largo del mismo Nuevo Testamento donde se menciona el cumplimiento de los mandamientos. ¿Es la circuncisión? Sería una tontera pensar que se refiere a la circuncisión, porque ésta se practicaba al 8º día de nacido del niño y no representa ninguna carga para él. Por otro lado, la circuncisión de un adulto, a no ser por los 2 días de dolor luego de la intervención, en el resto de la vida del hombre lo que se obtiene son solamente beneficios. Entonces, ¿a qué se habrá referido Pedro? Si creemos que Pedro aprendió las lecciones de su maestro, quien en todo tiempo se manifestó en contra de la Torá oral o llamada sabiduría de los ancianos, lo más probable es que se refiriera a esos preceptos inventados por los rabinos. ¿Puedo afirmar esto con algún texto? ¿Hay algún registro que avale esto que he dicho? Mateo 23, verso 1 al 4.
Entonces habló Yeshua a la gente y a sus discípulos diciendo: En la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos, así que todos los que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar, y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. ¿Qué dijo Yeshua y qué quedó registrado en el verso 4? Atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. ¿Qué dijo Pedro? Poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar. Por Dios, algo más sencillo y claro jamás podría escribirse. Solamente un ciego que pretenda guiar a otros ciegos no reconocería la voz del maestro a través del discípulo. ¿A qué se refería Yeshua con la cátedra de Moisés? La cátedra de Moisés era un concreto, una silla en la cual se sentaban los doctores de la ley para explicar y enseñarla. Cuando estaban en ella no hablaban de los mandamientos de hombres, ni alajot, ni takanot, sino específicamente de la Torá, tal cual la recibimos en el llamado Pentateuco. Los doctores de la ley solamente exponían lo que verdaderamente había sido legado por conducto de Moisés y no la sabiduría de los ancianos. Existen quienes han tratado de inventar la idea de que la cátedra de Moisés era el conjunto del Sanedrín que se reunía una vez por semana para enseñar la Torá. Pero ello no es cierto, es una interpretación de aquellos que pretenden judaizar el pensamiento de los creyentes en Yeshua. La cátedra de Moisés es, como expliqué, sencillamente un asiento ocupado por doctores de la ley para enseñar la Torá. Yeshua, según registra el Evangelio de Mateo, se encuentra realizando una discriminación entre la enseñanza de la Torá, la llamada ley por muchos autores, la cual se impone en la cátedra de Moisés, y la sabiduría de los ancianos, la Torá oral. Esta última llena de disposiciones y mandamientos de hombre, mandamientos que constituyeron una pesada carga que ni sus promotores llevaban. Verso 11. Antes creemos que por la gracia del Señor Yeshua seremos salvos, de igual modo que ellos. Nuevamente se hace hincapié en la fe. Luego de esta intervención de Pedro, la tempestad de argumentos se calma, dando lugar al desarrollo del relato de Pablo y Bernabé. Verso 12. Entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban cuán grandes señales y maravillas habían hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. El siguiente versículo nos muestra a Jacobo el justo, principal entre los apóstoles. Verso 13. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo: Varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito. Por inspiración del Espíritu Santo, nuestro apóstol Jacobo, bendita sea su memoria, revela el gran misterio de las ovejas perdidas de la casa de Israel y cómo su salvación constituiría la base para la futura restauración de Israel. Verso 16. Después de esto, volveré y reedificaré el tabernáculo de David, que está caído, y repararé sus ruinas, y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busquen al Señor, y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Ahora este santo varón de Dios dará la directiva que el Espíritu Santo le ha mostrado.
la indicación acerca de cómo debe ser llevado el Evangelio, la buena nueva a los gentiles, orden que hasta el día de hoy tiene vigencia. Veámoslo en conjunto para luego analizarlo. Verso 19. Por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se le escriba que se aparten de las contaminaciones de ídolos, fornicación, de ahogados y de sangre, porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien le predique en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo. ¿Qué indicaciones da? Que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, que se les escriba lo siguiente: que se aparten de idolatría, que se aparten de fornicación, que se aparten de comer animales muertos por ahogado o asfixia, que se aparten de comer sangre. Lo siguiente que debemos preguntarnos es esto: ¿solamente con esas 4 cosas se garantiza el correcto caminar de las personas? Porque en definitiva, las indicaciones de los apóstoles tienen un fin determinado. ¿Cuál es este? Que las personas se conduzcan en la vida conforme a la voluntad de Dios, en todas las áreas y en todos los aspectos. ¿Alguien cree que los gentiles lo único incorrecto que hacían era comer un animal muerto por ahogamiento o comer sangre? Pensemos por un instante en la realidad de las personas que se acercaban a este nuevo movimiento. Quizás usted no lo haya pensado, pero veamos un ejemplo sencillo. La vida de un romano promedio transitaba en la actividad familiar y laboral, cuando no era de las personas que debía servir a su carrera de las armas. Y unida a todo ello se presentaba la vida religiosa, con el llamado culto familiar y las actividades prescriptas desde el Estado romano, tales como fiestas obligatorias para todo el imperio. No puedo aquí dar una clase de historia ni arqueología, pero quiero que se tome en cuenta cuestiones como la del llamado culto al emperador, el cual era obligatorio, por lo que César era considerado un dios presente.